carpeta uno de los temas que estuvo esta semana, obviamente, en la agenda de la provincia de Buenos Aires. Y es interesante poder abordarlo de la siguiente manera. Siempre que hablamos con temas educativos y con los funcionarios del Ministerio de Educación, es para hablar de salarios y nos quejamos de que, bueno, todo se agota o parece agotarse en el tema salarial, la paritaria, los paros, el no inicio de clases. Bueno, ahora, en principio, y por lo menos como disparador, lo vamos a convocar y vamos a hablar con este invitado sobre un tema que tiene que ver con la educación de la provincia de Buenos Aires, pero no con ni los paros, ni el salario, ni las huelgas. Claro, definitivamente. Habla Fabián el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, virtual ministro de Educación del área, y él hace una introducción. Ministro, buenas noches, gracias por visitarnos. Él hace una introducción acerca de algo que se conoció, digamos, en las últimas horas, que tiene que ver con una suerte de informe que han elaborado, en todo caso le pido precisión a usted, sobre el nivel de actualización pedagógica en relación a las nuevas tecnologías y ese tipo de cuestiones que ustedes advierten que hay en la formación docente y el plan que se supone que han elaborado ustedes para ir incorporándolas. ¿De qué se trata? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Una salvedad antes. Yo en este programa, con ustedes, ya hemos hablado de otras cosas que no fueran salarios. Sí, pero los convocamos, sí. pero lo convocamos para eso. Hay que ser justo. Con ustedes hemos hablado de muchas otras cosas, además de los salarios. Es una predisposición siempre que nosotros tenemos, digamos, para no agotar los temas. Se supone que de cuestiones que nos interesan a todos, más allá de lo estrictamente... Esto es como un guiño. Nosotros nos asumimos una cosa que la sociedad por ahí o la gente dice, solamente se habla. Nosotros no, pero no vamos a andar diciendo, nosotros somos los que no hablamos. Yo rescato que con ustedes hemos hablado de cosas que no tienen que ver con lo estrictamente salarial. Todo esto surge porque ayer a la mañana en Tandil lanzamos el programa Buenos Aires hace escuela, es decir, toda una serie de módulos para capacitación docente que están articulados con Nación, con Infot de Nación y con nuestros CIES, es decir, nuestras unidades de capacitación en cada distrito. Antes eso era una oferta absolutamente desarticulada, que en realidad tenía muy pocos anotados, porque lo que se veía en esos cursos no era lo que efectivamente pasaba en las escuelas. ¿Y qué importancia tiene, cuéntenlo para el que es un lego, para el papá que no sabe, que el docente se reciba, termine bien, se inscribe en el sistema y después qué? Digamos, toda la vida, toda la carrera puede hacer enseñando lo mismo que aprendió cuando se recibió? Justamente, Fabián, nosotros, a ver, hace 100 años te recibías de médico y posiblemente con alguna actualización, pero ejerciste 40 años de profesión casi con lo que habías aprendido en la facultad, ¿sí? Hoy cualquier profesional que se recibe, y un maestro no es la excepción, tiene que vivir inmerso en una velocidad del cambio que es terrible. Es terrible como cambia. Las escuelas, ¿sí?, siempre pudieron ocupar un rol central en la sociedad, solo si estaban adecuadas al contexto en el que estaban inmersas. Hoy lo que nosotros tenemos es una escuela que, como yo digo siempre, es una escuela del siglo XIX. Si vos tomás una foto de hace 100 años y de un aula, vas a ver una maestra, un pizarrón, unos chicos, cambian las vestimentas, de todo. Y si tomás una foto hoy, la foto es prácticamente la misma. Casi nada ha cambiado. La estructura del aula y el... Exacto. Y el mundo cambió. Pero no es que cambió en los últimos 100 años. Cambió en los últimos 10, cambió en los últimos 20 o en los últimos 30, fundamentalmente. Ministro, digamos, para que se entienda en un término, en una cuestión eminentemente práctica, que está al alcance de todos, digamos, y uno puede concluir, o por lo menos ilustrar acerca de lo que estamos hablando. Eso quiere decir que se puede reformular la currícula para permitir el uso de las nuevas tecnologías, entre otras cosas, por ejemplo, este aparatito que hoy todo el mundo tiene. Yo creo que no hay que reformar la currícula. Lo que tenemos que reformar, y a eso apuntamos con la capacitación, que pasa un aviso, en el primer día se inscribieron 60.000 docentes, lo cual es un éxito. La currícula está bien, la currícula hay que ir adecuándola con el paso del tiempo, pero en general está bien. Lo que nosotros tenemos que reformar son las prácticas. Es decir, fíjense, hoy casi todos los chicos acceden a plataformas digitales, ¿sí? Usan Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Alguno de ustedes me podrá decir, hay chicos que no. Sí, es verdad, y de hecho tendríamos que ocuparnos.
¿sí? Claramente. Pero hoy casi todos los chicos, el 65% de las personas en Argentina acceden a Internet. Y es un proceso que continúa en ese sentido. Y vos hoy tenés chicos que llegan al aula y hay un pizarrón, una tiza, la maestra o el maestro da una clase magistral, es decir, habla, trata de impartir conocimientos y después los chicos tienen que ir y abrir un libro que es algo blanco, negro y que no se mueve, ¿no? Algo desconocido para ellos. Sí, o Casi, no, ¿no? pero, a ver, y se los dice alguien que es un fanático de los libros. Amo los libros, yo amo tocarlos, su textura, su olor, pero soy un dinosaurio en ese sentido. El mundo pertenece a las nuevas generaciones y a ellos son los que tenemos que educar. Entonces, ¿qué pasaría si estos chicos que además necesitan satisfacciones inmediatas, estos chicos mandan un WhatsApp, ven que apareció el tilde azul, no les contestan y empiezan con una gran ansiedad? Nosotros mandábamos cartas y tardaban 3, 4 meses que nos contestaran y esperábamos. Si estos chicos necesitan satisfacciones inmediatas, ¿qué pasaría si con plataformas brindadas por nosotros, por el Estado, digitales, con contenidos educativos, un maestro planteara enseñar la cuenca hídrica de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, diciendo, vieron que la provincia se inunda en algunas partes, en otras hay sequía? Bueno, dividámonos por equipo y en base a estas páginas entren en las plataformas. Si quieren traer otras páginas, consúltenos, porque el docente es incluso el que las guía puede el proceso. recorrer, pero ahí alguien le podrá decir, ministro, digamos, primero para eso hay que garantizar el acceso Eso es lo que a dije Internet de antes. todo el mundo, digamos. Bueno. Hoy por hoy, ¿qué análisis tienen ustedes sobre las posibilidades reales? Más allá de que uno Sí, tiene la sensación de que casi todo el mundo tiene Sí, acceso. pero de los 12.000 edificios claro. escolares, ¿cuántos están? 11.213. Sí, bueno, más o Según el menos. último censo. Sí. Un cuarto aproximadamente, Un cuarto. pero a ver, Pero un cuarto son los que tienen. son los que tienen. O- Pero lo que yo digo es esto. Nosotros tenemos que ir hacia ahí. Sí. ¿Sí? Tenemos un montón de dificultades, porque también me podés decir, y ustedes tienen razón, nosotros terminamos un censo de infraestructura que la gobernadora va a dar sus resultados en muy poco tiempo, ¿sí? Que tenés escuelas, que hay que arreglar. Perfecto, y lo tenemos que hacer también, tenemos que plantear un plan de obra e infraestructura. Ahora, no por eso nos tenemos que quedar anclados en el pasado, porque el tiempo no espera. Y lo único que vamos a lograr es que la escuela siga cuestionada como lugar del saber. Nosotros tenemos que lograr que estos chicos produzcan el conocimiento. Y finalmente, toda la tecnología, ese aparatito que vos decís, es un instrumento. Lo importante es impartir el conocimiento, impartir valores, formar ciudadanos libres, responsables, que tengan plena autonomía en sus decisiones. Porque además, digamos, todo lo demás son instrumentos. hay medio como un prejuicio en el hecho de decir, bueno, digamos, este aparatito te lo da todo resuelto. Yo voy a poner un ejemplo bastante concreto y sobre el que seguramente todos deben tener alguna opinión. Y yo lo he hecho como ejercicio incluso, con amigos de mi generación, 40 años. Le he dado a mis amigos, digamos, una cuenta de esas que nosotros aprendíamos a hacer en la escuela. 23.548 dividido 314. Y la mayoría de mis amigos, insisto, de mi generación, no la sabían resolver. Entonces digo, esto genera la sensación de que medio como que te alivia el tema y vos te olvidás, no haces más una cuenta, y entonces ahora en la escuela vas a tener la posibilidad de agarrar la calculadora y te olvidás. Acota la posibilidad de desarrollarse intelectualmente desde ese lugar. Es que no sabemos. Acota. No Yo lo pongo en términos de pregunta. Es que no lo sabemos. Y lo que yo creo es que los chicos de las nuevas generaciones, al margen de la escuela, están adquiriendo habilidades que posiblemente sean las que necesiten en los próximos 50 años. Vos tenés razón. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Para inducirlos a pensar también pueden jugar ajedrez, ¿sí? Produce en ese sentido el mismo efecto que la matemática. Yo, como ustedes saben, soy un apasionado de la historia, estudié, escribo, doy clases sobre historia. Yo conozco genealogías europeas enteras, ¿sí? En 5 segundos lo googleás y lo tenés. Claro. ¿Sirve hoy ese conocimiento o sirve más que vos sepas aplicarlo junto con él, porque el trabajo va a ser colaborativo e interdisciplinar,
O sea, no va a haber genios únicos, ¿sí? Que vos sepas resolver un problema, por ejemplo, que yo estaba planteando. ¿Por qué no traen soluciones para que no se inunde más la provincia de Buenos Aires? Los chicos entran en las páginas, empiezan, te comentan el esquema que se dio en Holanda, qué está pasando en Venecia, en Cantón. Entonces vienen y traen ejemplos. Depende de la edad de cada uno de los chicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, por supuesto, tutoreados, guiados por el docente, que es quien tiene que hacerlo. Ahora, ministro, primero van a tener que levantar un veto que existe sobre el uso de celulares. Desde 2006, casi 10 años, en la provincia de Buenos Aires, está prohibido entrar al aula, o por lo menos eso es lo que dice la resolución, aunque no todo se cumple. ¿Cuándo van a modificar eso o cómo lo piensan modificar? Es que yo todavía no dije que lo vamos a hacer. Esto surgió de un reportaje en Medios Gráficos, donde me preguntaron por esto y yo dije que teníamos que seguir avanzando y que el celular puede ser un buen instrumento. Nosotros estamos estudiando esto. Lo que yo digo es que vamos a ir hacia ello. Es indefectible a que la tecnología, que repito, es un instrumento y que de ninguna manera puede reemplazar ni al docente, ni a la gestión escolar, ni a la escuela, ¿sí? Es un mero instrumento. Tenemos que... Las normas, ¿sí? Cuando se tornan vetustas, hay que cambiarlas. Si no, las cumple y se caen solas también. Es que eso es lo que pasa. A ver, yo tengo hijos adolescentes, ¿sí? No sé si alguno de ustedes también tiene hijos. Sí. ¿No llevan el celular a la escuela? Sí. No mandan, mensajes estando en clase, pero no los ven. Ahí hay un, cada tanto quiero retirarlo de la dirección también. Ahí hay un límite que debería discutirse, digamos. Tenemos que hacer yo tengo una hija de 10 años que está justo en esa conflictividad entre que los padres dicen no, sí, no, muchos padres dicen que sí, otros tantos dicen que no. Si la escuela lo habilita es medio como que le están dando un guiño a muchachos tienen que tener. Una cosa es habilitarlo para que cada docente haga lo que cree que tenga que hacer, y otra cosa es que se torne obligatorio. Igual estamos hablando no del celular, sino de nuevas tecnologías. En general, ¿no? A ver, esto sucede. Nosotros, la ciencia puede ser usada para el bien o para el mal. La ciencia puede crear una bomba que aniquile una ciudad en cuestión de segundos y también puede iluminar esa ciudad. ¿Sí? Entonces, acá hay que hacer como en el judo, que uno aprovecha la fuerza del contrario. Si esto hoy nos está molestando porque es una realidad prácticamente imparable, ¿no es cierto? Por más que digamos no, porque yo a mi hijo no, porque esto es imparable. Y además, si tu hijo no, los otros 30 sí. Entonces, lo que deberíamos hacer con las nuevas tecnologías es que nos ayuden en lo que tienen de bueno para poder... Y usted advierte, digamos, que los docentes de la provincia de Buenos Aires tienen buena predisposición y que en todo caso si no había... no había oferta. Claro, exactamente, no existía oferta en este sentido, nada más que por eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que los docentes, y yo soy un docente, en líneas generales somos medios conservadores ante los cambios, ¿no? Porque aprendimos de una manera. Yo el otro día comentaba a estos periodistas de gráfica que cuando en una de las universidades que doy clase me dijeron que tenía que ahora dar las notas a través de una plataforma digital y qué sé yo salía pensando, pero no, si yo toda mi vida agarré a los alumnos, les leí las notas y después en un momento dije, pero estoy haciendo todo aquello que critico. Sí, pero ¿sabés qué es la sensación que yo tengo, Alejandro, en ese caso? Que nosotros somos una generación en la que aprendemos de nuestros hijos. Y a los docentes a veces les suele llegar a ocurrir ese tipo de cosas. Los pibes están más familiarizados a veces en utilizar las nuevas tecnologías que los docentes. Y eso le provoca al docente una sensación de inestabilidad intelectual, si vos querés. Totalmente. Parado como siempre estuvo frente a la clase impartiendo conocimiento. Por eso los tenemos que ayudar. Porque se enfrenta, digamos, ante pibes que por ahí la tienen más clara que ellos en la utilización de las nuevas tecnologías. Pero es que por eso los tenemos que ayudar. Por eso tenemos que formar y capacitar a nuestros docentes, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Van a quedar afuera del mundo. No los docentes, todos. Claro. Todos. Ministro, una de las cuestiones que se planteó justamente como planteo, como cuestionamiento a este programa es que no había tenido participación de los gremios, de los sectores docentes, de los maestros, digamos. Eso fue lo que cuando lo dieron a conocer, muchos se enteraron por ahí.
No, se ha hablado con los docentes y de hecho el Plan Nacional de Capacitación Docente que nosotros estamos articulando también fue discutido. Hoy estuvo un consejero superior de la Dirección de Escuelas acá en este mismo canal y dijo que ellos no sabían nada, que se enteraron, que no se discutió nunca en el Consejo General de Educación, por ejemplo. Bueno, pero que no es un tema para que pase por el Consejo General. Además, el Consejo General de Educación, Fabián, es, digamos, sus resoluciones, el ministro puede o no tomarlas. Digo, no es un tema... A ver, acá vamos a una cosa, porque que es lo siguiente, y yo no me canso de decir esto. Con los gremios nosotros discutimos condiciones laborales y discutimos condiciones salariales, ¿sí? No políticas de Estado educativas. Eso lo hace el Estado y los gremios son una parte del sistema educativo. Pero no se los puede El consultar, Estado, por ejemplo. sí, pero se los consulta. No, está bien. Lo que pasa es que, digamos, los gremios son más conservadores aún. Y para los gremios siempre hay una frase, y vos sabés que yo hace mucho tiempo que hablo con gremios, ¿sí? Que es, no es el momento, podemos esperar, tomémonos el tiempo. Lo que pasa es que si vos te pones a pensar, los gremios existen siempre y en muchos casos los mismos gremialistas existen 10, 15, 20 años. Un gobierno, en este caso nuestro, la provincia de Buenos Aires, tiene 4 años de mandato. Y nosotros tenemos que producir los cambios que se necesitan urgentemente en 4 años, o por lo menos empezar a producirlos. Si nosotros, quienes gobiernan se van a regir por la laxitud de los tiempos que proponen los gremios, nunca se haría ningún cambio en ningún lado. Alejandro, te paso a otros 2 temas. Sobre el final que quiero también tener alguna reflexión tuya, porque son temas candentes, independientemente de la aclaración esa que nosotros hacíamos de entrada. El disparador era hablar, en este caso, de alguna reforma sobre los métodos de enseñanza en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Está claro que se regeneró el debate acerca del salario de los docentes por estas horas, digamos. Ustedes han tenido una posición ciertamente firme. ¿No se le fue la mano la firmeza, digamos, en esto de atarse a una inflación que los gremios te la discuten y en todo caso, para mí es una opinión personal, les concedería yo el derecho a la duda? Porque la verdad es que la inflación la han medido muchos y algunos dicen una cosa y otros dicen otra. A ver, ustedes son 2 periodistas muy bien informados, ¿sí? La inflación de agosto dio 0,5%, ¿sí? Desde que el INDEC dejó de dar datos en el año 2008, todas las paritarias nos regimos por el índice Congreso, ¿sí? Que es quien dio 0,5. Es decir, el tema es que las reglas de juego están para ser cumplidas siempre, porque si no jugamos un partido de fútbol y cuando terminamos y vos hiciste 4 goles y yo no hice ninguno, te digo, no, era el que hacía menos goles. No. Nos regimos por esa inflación, por el índice de las consultoras privadas que da el Congreso. Recién ahora el INDEC, creo que en los últimos 2 meses ha empezado a dar de nuevo, pero no nos podemos. No existía antes. Eso es uno. 2, las paritarias son de enero a enero. Sí. O sea, la inflación interanual no nos la pueden endilgar a nosotros porque se supone que parte de esa inflación, que es del 2015, también se las pagó Scioli. De hecho, no las pagó Scioli, las pagó la gobernadora Vidal cuando asumió y tuvimos que poner la plata para pagar los aguinaldos. Ese es el punto que se discute, digamos, porque los gremios dicen, métanme diciembre y hoy nos pasamos. No, pero si diciembre... Lo de diciembre, nosotros lo discutimos en la paritaria que cerró en febrero. Por eso es de enero a enero. ¿Sí? De enero a enero vos tenés consultoras que ahora con el 0,5 te pueden estar dando 28,5, 29, 29,5. La cláusula que nosotros pusimos de monitoreo, que estamos cumpliendo, porque la hemos cumplido, lo que pasa es que después entramos en esa discusión, es que nosotros íbamos monitoreando la inflación y sí, se empardaban los porcentajes, se empezaba a hablar qué hacíamos. No es una cláusula gatillo que inmediatamente habilitaba un aumento. Todavía estamos a 4 o 5 puntos. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. O sea, no cierran definitivamente la posibilidad. Si en este par de meses, porque, digamos, es cierto que si se emparda el porcentaje, nos sentaríamos a hablar a ver qué hacemos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Diálogo, perdón, Fabián. Diálogo no es que ustedes exigen algo y nosotros lo tenemos que otorgar, porque entonces no es diálogo, es imposición. Entonces me parece que en el sistema educativo tenemos que discutir muchas cosas. Nosotros queremos ir a una recomposición del salario docente
que tenga salarios cada vez más dignos. Ahora, en 6 meses no se puede dar lo que el gobierno de Scioli no dio en 8 años. Ministro, y en ese esquema, y ya como para ir cerrando, porque sé que está con el tiempo justo, en ese esquema, ¿cómo vislumbra los 3 meses que quedan de su primer año como ministro en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que ya hubo 2 o 3 medidas de protesta, están previendo otras y además teniendo esta postura firme que también del otro lado parece ser bastante firme también? Miren, yo espero que prime el diálogo y, como digo siempre, creo que los adultos tenemos que resolver los problemas de los adultos con los chicos en las aulas. No hay progresismo en destruir la escuela pública con paros. Es inevitable, hablando de salarios, digamos que te hago una pregunta porque vos lo habrás visto, se difundió en las redes sociales y demás, y en todo caso te lo pregunto. Claro que yo soy de la idea de que el funcionario público tiene que ganar bien. Pero metido en la discusión esta acerca de cuánto ganan los docentes, se difundió en las redes sociales el recibo de sueldo del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos da fe, digamos, de que ese era el recibo de sueldo del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires? Yo doy fe de que era el recibo de sueldo del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, pero me encanta que me hagas esta pregunta porque ningún periodista me la hizo. El recibo es verdadero, pero si ustedes lo leen, falta el descuento de ganancia, que es el 35%. ¿Y de cuánto era? ¿90 era? 99.000, 99. falta el 35%. 60 y pico. O sea que deliberadamente, digamos, le restaron, le quitaron, digamos, de esa no imagen, mostraron- no mostraron esa parte. el descuento Porque de hay ganancias veces- porque genera la sensación de que de bolsillo Yo no un iba a salir funcionario a cobra decir 100.000. esto. Sí. Yo no iba a decir esto, Sí. porque además te mete en otra discusión. Como Sí, yo no iba a decir sí. esto, y no llamé a nadie para aclararlo, pero la verdad me alegra que me lo hagan, porque ustedes, fíjense que falta, y además hay otra cosa, muchas veces, yo soy además docente en universidad, entonces, pero quien me descuenta ganancias es la provincia de Buenos Aires, que es mi empleador mayor. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que me sucede muchas veces es al contrario. Hay meses que yo cobro más porque no me hacen el descuento de ganancias y al otro mes me lo hacen todo junto, pero por una cuestión de liquidación de haberes nada más. En ese recibo que está circulando, fíjense ustedes que falta la retención del 35% de ganancias. Ministro Alejandro Finocchiaro, muchísimas gracias por haber venido. Perdóname, una más. breve reflexión acerca de lo sí, que pasó puede ser. ayer, puede ser en en la ciudad de La Plata. Sí, y en otros lugares. Sí. No, primero, Porque- ¿cómo está la situación hoy cómo estuvo hoy en el resto de la provincia con el tema del temporal? A ver, entendemos que bien, no tenemos ninguna novedad de casos de escuelas que hayan sufrido Afectadas. daños. Algunos intendentes decidieron en el ámbito de su jurisdicción cancelar las actividades, no solo en las escuelas, sino en empleo público y todo. Y yo creo que está bien porque son los intendentes quienes están en territorio. La verdad que para nosotros muchas veces tomar una determinación desde La Plata es muy arriesgado, ¿no? En estos casos. Claro. Pero sí, no tengo reportes de ningún daño. Hubo una decisión oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires ayer en que se suspendan las clases como consecuencia de una de estas comunicaciones de WhatsApp que a veces suelen viralizarse y que efectivamente uno comprobaba que generó pánico en la sociedad. No, se lo pregunto si hubo una decisión oficial. No, de hubo ninguna algunas manera. escuelas en donde permitían salir a los alumnos, por ahí es porque los padres iban, A ver, qué sé yo, no si sé. los padres van a retirar Sí. a los chicos, la escuela debe dárselo, por cuestión de la patria potestad. Nosotros claro, tenemos la patria seguramente, potestad sobre claro, los chicos. claro. Nosotros no hemos dado ninguna indicación al respecto. De hecho, yo me comuniqué, me llamó el intendente Garro, comparamos nuestros partes meteorológicos y no había motivo. Perfecto, no, yo Bueno, le hacía la y pregunta. Azote En eso hay que administrativo- ser muy serios. Asunto administrativo en el área de escuelas, tampoco. Bueno, ahora sí, ¿no? Porque hubiese sido grave en todo caso, efectivamente, porque por supuesto que uno no puede controlar que se genere conmoción como consecuencia de un audio de esa naturaleza, con la sensibilidad que hay en La Plata. Hubiese sido grave en todo caso que institucionalmente el Ministerio se hiciera eco de una versión que claramente no era oficial. Si nos hacemos eco de algo es porque tenemos los informes y los partes. Hace poco, ahora un par de meses, se había empezado a generar cierta psicosis sobre los casos de gripe A. Sí, No sé si cierto, ustedes sí. lo Sí, recuerdan. Porque teníamos un caso en tal lado, 2 casos en otro, un caso... Yo lo primero que hice, me comuniqué con quien sabe, con la ministra de Salud, con Zulma Ortiz, y la ministra de Salud me explicó que eso no tiene nada que ver con una epidemia, un caso aislado en un lado, un caso aislado en el otro, que no había ningún motivo para tomar ninguna medida. Hecho lo cual, no se tomó ninguna medida. Ministro, muchísimas gracias. No, gracias Muy amable a por haber ustedes. venido. Ya volvemos.